Estos supuestos líderes del mundo que la gente ha elegido como salvaguarda de la Constitución y de las naciones parecen ser los traidores, y detrás de ellos en las sombras comparativamente hay un pequeño grupo de hombres y mujeres que su único objetivo es esclavizar a todo el mundo y a la humanidad con su complot satánico de un único gobierno mundial. Este siniestro plan se terminó de forjar allá lejos en el siglo XVIII, cuando vino a la existencia bajo el nombre de los Illuminati. Estos Illuminati fueron organizados por Adam Weishaupt, nacido judío que se convirtió en un jesuita y sacerdote católico. Entonces, ante la petición de la nueva casa fundada de los Rothschild, organizan los Illuminati. Naturalmente, los Rothschild fueron quienes financiaron esta operación. Y toda guerra desde entonces, comenzando también por la Revolución Francesa, promovida por los Illuminati. Y estas han sido promovidas por la sociedad secreta bajo diferentes nombres y disfraces. Y esto es porque tras haber sido expuestos y prohibidos 3 o 4 años más tarde de su fundación, antes de que se cumpliera el año 1800, aproximadamente en 1780 y pico ya estaban prohibidos los Illuminatis, y se hizo muy notorio. Weishaupt y sus cómplices conspiradores comenzaron a operar bajo otros nombres. En los Estados Unidos, por ejemplo, un siglo más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, establecieron el Concilio de Relaciones Exteriores, comúnmente conocida como CFR. Y estos son los Illuminati, y la jerarquía, las mentes maestras, son la extensión, los descendientes de los conspiradores originales, los Illuminati originales. Puede que la Banca de Inglaterra abriera sus puertas. Un orfebre, Amschel Moses Bauer, abrió una casa de monedas en 1723. Afuera de la puerta puso un escudo con un águila romana roja, un sello rojo, en inglés Red Shield, que en alemán se pronunciaba Rothschild. Este sello contenía un hexagrama hermético que quiere decir lo que es arriba es abajo, que más tarde se usaría para la bandera de Israel. Cuando su hijo Amschel Meyer Bauer heredó el negocio, decidió cambiar el nombre a Rothschild. Él pronto aprendió que prestarles plata a los gobiernos y reyes era mucho más provechoso que los préstamos a individuos particulares. No solo los montos eran mayores, sino que además estaban asegurados por los impuestos de las naciones. Los gobernantes tomaban préstamos en nombre de las naciones y finalmente era la gente, el pueblo, quienes debían pagar por ellos. Amschel Meyer Rothschild tuvo 5 hijos y los entrenó a todos en las habilidades de la creación del dinero. Los envió a las capitales más grandes de Europa para abrir sucursales del floreciente negocio bancario familiar. Su primer hijo, también llamado Amschel Meyer, permaneció en Frankfurt para manejar el banco de la ciudad. Su segundo hijo, Salomón, fue a Viena. El tercero, Nathan, seguramente el más inteligente, fue enviado a Londres a los 21 años. En 1798, casi un siglo después de la fundación del Banco de Inglaterra. Su cuarto hijo, Karl, viajó a Nápoles y el quinto, Jacob, fue a París. Nathan Rothschild, durante los 7 años que estuvo en Inglaterra, incrementó la tajada de 20.000 libras que le dio su padre en 2.500 veces, nada más y nada menos. Y la cooperación interna de la familia hizo crecer la fortuna familiar de manera fabulosa. Para mediados del siglo XVIII dominaban todos los bancos europeos y ciertamente ya habían logrado ser la familia más rica de Europa.
En Estados Unidos financiaron a los Hermans y las vías férreas, a los Vanderbilt y la prensa, a los Carnegie y la industria del acero y muchísimos otros. De hecho, para la Primera Guerra Mundial se creía que J.P. Morgan era el hombre más rico del mundo, pero después de su muerte se descubrió que era solo un lugarteniente, un testaferro de los Rothschild. Se terminó descubriendo que eran dueños del 90% de las empresas de J.P. Morgan. Para 1850, James Rothschild, de la rama francesa de la familia, poseía más de 600 millones de francos, que era más plata que la que tenían todos los bancos de Francia juntos. Él hizo construir una mansión al este de París llamada Perrier. Wilhelm I dijo que ni los reyes podían permitirse algo así, y eso solo podía pertenecer a Rothschild. Un comentador francés del siglo XIX declaró que existía un solo poder en Europa, y este poder eran los Rothschild. Y no hay evidencia de que algo haya cambiado, tanto en las finanzas de Europa como en las de todo el mundo. Igual que las FR en los Estados Unidos, hay establecimientos similares secretos de los Illuminati en Inglaterra, Francia, Alemania, en toda Europa y en casi todos los países de Occidente, que continúan además estableciendo otras numerosas subsidiarias y organizaciones pantalla que se infiltran en cada fase de todos los asuntos importantes de la mayoría de los países. Pero siempre las mentes maestras de estas operaciones son los grandes banqueros internacionalistas, que están controlados por los Rothschild. En las guerras napoleónicas, una rama financió a Napoleón, otra financió a Inglaterra, a Alemania y a otras naciones contra Napoleón. Y ambas ramas eran las verdaderas mentes maestras de los Illuminati. Allí ellos aprendieron que las naciones tenían tanto miedo de la guerra que estarían felices por cualquier solución. Entonces las marionetas de los Rothschild instituyeron la idea de que un gobierno mundial solucionaría los problemas y realizaron un congreso en Viena donde intentaron crear la Liga de las Naciones, el primer intento del nuevo orden mundial y un único gobierno, con la teoría de que todos los gobernantes de las coronas europeas estarían totalmente en deuda con ellos, por propia voluntad o mismo sin saberlo, sirviéndoles como marionetas. Pero el zar de Rusia se dio cuenta del complot y boicoteó el Congreso y lo hizo fracasar. La ira de Nathan Rothschild fue enorme y juró vengarse del zar y de toda su familia, cosa que cumplieron sus descendientes en 1917. Los extensos brazos de los Illuminati se vienen aceitando desde hace siglos prácticamente. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, east and west, north and south, can prosper and live in harmony. The opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, a world where the rule of law supplants the rule of the jungle. It is a big idea, a new world order. A world in which there is the very real prospect of a new world order. A world order in which the principles of justice and fair play protect the weak against the strong. Against the strong. Against the strong.
Por supuesto que en la Segunda Guerra Mundial también financiaron a todos los bandos. Ya habían promovido, apoyado y apuntalado a la revolución bolchevique a principios del siglo XX. Y el propio Stalin era una marioneta más de los poderosos banqueros. Pero además, lo que dejó a mucha gente con la boca abierta es que parece, y hay bastante evidencia que apunta a esto, que también financiaron al nazismo. Recién vimos cómo George Bush padre, otra marioneta de los Rothschild y su gobierno único mundial, defendía fervorosamente esta idea. Porque su propia familia, su padre Prescott Bush, había apoyado a Hitler y tal como figura en el libro de James Warburg, los mismos banqueros judíos norteamericanos habían financiado a Hitler. Justamente James Warburg, años más tarde, se pararía frente al Senado de los Estados Unidos y diría: tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La cuestión es solo si el gobierno mundial se logrará por consenso o por la conquista. Es decir, habían financiado a todos los bandos en todas las guerras, incluido el genocidio armenio por parte de los turcos. Pero el estupor no termina ahí. Los resultados de ADN de la esposa de Hitler, Eva Braun, demostraron que era judía de la línea de los Askenazi, casualmente la misma línea de sangre que los Bauer o Rothschild. Probablemente el objetivo final de Rothschild era crear un gobierno mundial si ganaba Hitler. En Alemania hasta encarcelaron a algún miembro de la familia Rothschild para que la cosa se viera real. Y el plan B, si ganaban los aliados o los soviéticos, crear un país, Israel, que hasta llevara su escudo en la bandera. Y por eso los daños colaterales fueron la guerra mundial, los campos de concentración, la limpieza étnica y toda la gente que sufrió. Así fue como finalmente y hasta el día de hoy monarcas y gobernantes terminaron siendo las marionetas de los Rothschild. La reina, la enfermera de la reina. Pero los Rothschild y las familias gobernantes, algunas al menos, a su vez también serían marionetas, incluidos los Rothschild, de una secta de siniestros sacerdotes. Y a toda esta gente, a estos sacerdotes, a estas familias, las personas comunes, sean judíos, católicos, musulmanes o lo que sean, no les importan absolutamente nada. No tiene que ver ni con el judaísmo, ni con el catolicismo, ni con ninguna religión. Únicamente tiene que ver con el poder y el control. Lo único que les importa realmente es el poder y el control. Control, 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 control. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y como siempre será hasta la próxima.